Ya. Ok, sí, ¿ahora? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me dices si ya podemos empezar? Sí, ahora me lo pongo. Bien. Sí, yo creo que sí, ya podemos iniciar la clase. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Doctora Violeta López, estimados alumnos y los demás docentes que nos acompañan. Ya saben, soy el doctor César Carossi, responsable de la asignatura, y el día de hoy vamos a tener nuestra sesión sincrónica de la cuarta semana del curso de Pediatría 1. Vamos a tener 3 clases el día de hoy: asma en pediatría a cargo de la doctora Violeta López, síndrome convulsivo en pediatría a cargo del doctor Víctor Inostroza y maltrato infantil a cargo de la doctora Isabel Gómez. Bueno, los dejo con la doctora Violeta López, quien va a presentar el tema de asma en pediatría. Muchísimas gracias por la presentación, doctor César Carossi. Tengan ustedes muy buenas noches ya, estimados alumnos. El día de hoy, como él ya bien lo ha mencionado, vamos a desarrollar la clase de asma en pediatría. Durante el desarrollo de la clase vamos a tocar los siguientes tópicos: definición, etiología, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, tratamiento y consideraciones especiales en el asma bronquial en el paciente pediátrico. En relación a la definición de asma, debemos decir pues que esta es una enfermedad crónica caracterizada sobre todo por inflamación, obstrucción, la cual puede ser parcial o total y reversible. Esta es una de las patologías más prevalentes en pediatría y afecta el 10% de la población infantil. En relación a la etiología del asma bronquial, esta va a resultar de una combinación de la vulnerabilidad biológica genéticamente determinada, de la exposición ambiental y de los alergenos, contaminantes químicos e infecciones. Estos van a interactuar predisponiendo, en el caso de la vulnerabilidad biológica, determinando en relación a la exposición ambiental y desencadenando cuando estamos en contacto con los alergenos contaminantes químicos. En relación al factor predisponente, biológicamente y genéticamente determinado. Aquí se han identificado más de 22 locus en 15 cromosomas autosómicos. Los locus contienen genes proinflamatorios y proalergénicos que favorecen al desarrollo del asma bronquial. Se sabe que si uno de los padres es atópico o alérgico, es decir, cursa con un antecedente de tener asma bronquial, rinitis alérgica, dermatitis atópica, la posibilidad de que su hijo desarrolle asma bronquial es de 40%. En esta otra diapositiva tenemos al factor determinante y esta es la exposición ambiental. En la parte superior tenemos un primer escenario en el cual estamos viendo ciudades que están alejadas de nuestra capital, zonas rurales, donde vas a ver una transparencia en lo que resulta el aire, un cielo totalmente azul, con verdor, con una adecuada oxigenación. Sin embargo, tenemos otra imagen en la parte inferior donde vamos a ver nuestra capital, zona urbana, zona totalmente hacinada, tuburizada,
expuesta a un gran parque automotor, que esta va a producir una serie de contaminantes del ambiente que van a determinar que se presente un cuadro de asma bronquial. Como se había señalado, la etiología del asma bronquial entonces resulta de una combinación de la predisposición genética, biológica, y tenemos el ambiente y los alergenos. En relación a ambiente y alergenos, en particular, que son los que determinan y desencadenan, son en verdad los que de alguna manera nos van a explicar el incremento de la prevalencia del asma bronquial, a pesar de no tener factores genéticos. En relación a la epidemiología, diremos que es una enfermedad crónica más frecuente en la infancia. La prevalencia en los diferentes países del mundo es variable y van a depender de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, estilos de vida, entre otros. La prevalencia ha ido en incremento desde los años 70 y en el estudio ISAC informa que la prevalencia en ACOLA es de 1.6%. Pero hay otros países donde esta cifra es mayor, como en Escocia y Reino Unido. En el caso del Perú, la prevalencia es del 20 al 30%. Estas son algunas conclusiones del estudio ISAC. El asma es común en ciudades modernas, es poco frecuente en comunidades rurales. El inicio de la enfermedad es antes de los 6 años. Solo una minoría de los niños pequeños sibiladores tiene asma persistente al final de la infancia. La observación también fue dada por el doctor Fernando Martínez en el estudio de Tucson, desarrollada ya en la clase de síndrome obstructivo bronquial. En esta diapositiva vemos la tasa de prevalencia de sibilancias en adolescentes de 13 a 14 años de edad. En esta se observa la prevalencia de sibilantes en forma variable en todo el mundo. ¿Cómo es que esta se distribuye? Así, en el extremo inferior izquierdo vamos a ver la prevalencia menor del 5% de color azul, de 5 a 10% de color verde, de 10 a 20% en amarillo y del 20% en rojo. Y si nosotros nos buscamos en este mapa del mundo, vamos a encontrar que el Perú tiene una prevalencia del 20% más o menos. Entonces, eso quiere decir que es uno de los países sudamericanos con mayor tasa de prevalencia. Algunos estudios señalan que esta prevalencia fluctúa entre 20 a 30% en la ciudad de Lima. Estudios costeros señalan a Huacho, Piura, con una tasa de prevalencia del 13 al 15% y otros a la sierra con una tasa de prevalencia del 8%. El estudio ISAC se realizó durante los años 91 a 95, publicándose sus observaciones en el año 98. Incluyó en el estudio a una población muy amplia de 56 países del mundo, cuyas edades fluctuaban entre 6 a 7 años y otro grupo entre 13 a 14 años. Esta tuvo 3 fases y utilizaron un mismo cuestionario que brindaron datos sobre los síntomas, factores de riesgo, tratamiento, entre otros. En la población que presentaba sibilancias fue donde
se llegaron a algunas conclusiones. Durante la segunda y tercera fase se amplió la base de estudio a 105 países, siempre validando el mismo cuestionario de acuerdo a los diferentes idiomas de los países que se agrupaban, ¿no? Podemos decir que en promedio, 6 de cada 30 niños en un salón de clase probablemente van a tener asma. Los datos se van a modificar en relación a la ubicación geográfica, al estilo de vida. Según el estudio de Chiarella Navarro, en nuestro país, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, la Sierra Central tiene una prevalencia de 8.7% y en la ciudad de Lima de 21%. Una gran proporción de asmáticos presentan sus primeros síntomas en los primeros años de vida. En el estudio madre, el estudio de Tucson, se consideraron 1.246 niños comprendidos entre las edades de recién nacido a 20 años de edad. En este estudio se permitió categorizar, ¿no?, 3 fenotipos. Los sibiladores transitorios, que presentan sibilancias precoces en un 34% y generalmente son secundarios a un proceso infeccioso de origen viral. Los sibiladores persistentes no atópicos y los sibiladores precoces persistentes atópicos que conforman más o menos un 14%. Este último grupo son entonces los sibiladores transitorios. En esta diapositiva nosotros vamos a ver los 3 fenotipos que he señalado. El doctor Fernando Martínez, en el estudio de Tucson, observó 2 poblaciones cuyo objetivo era precisamente observar la presencia de sibilancias. Un primer grupo, como ya había señalado, no tenía sibilancias y un segundo grupo presentó de 1 a 2 episodios con sibilancias. Grupos que sirvieron para determinar precisamente estos 3 fenotipos. Si nosotros observamos en la primera línea que aparece, vamos a encontrar los sibilantes precoces transitorios. Observamos la primera curva y esta tiene un inicio temprano con un pico medio al año y medio de edad que va francamente en descenso después del segundo año hasta desaparecer. Tenemos una segunda línea despuntada donde están los sibilantes precoces persistentes, es decir, los asmas atópicos. Esta tiene un inicio temprano, su pico es al 4º al 5º año de edad y persiste en el tiempo. La tercera línea inferior despuntada, vamos a ver a los sibilantes persistentes asma no atópica. Estos no tienen un inicio tan temprano como las anteriores, se da entre los 2 a 3 años de edad y alcanzan un pico entre los 4 a 5 años de edad para disminuir posteriormente. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Cuáles van a ser las características de los sibiladores precoces transitorios? Estos van a comenzar antes del primer año de vida y van a ceder hacia los 3 años. En el caso de la inmunoglobulina E y o las pruebas cutáneas, el PRIX test, son negativas, sin rasgos ni antecedentes atópicos. En estos, la función pulmonar está disminuida al nacimiento con valores normales a los 16 años de edad.
El estudio de hiperrespuesta bronquial y variabilidad del flujo expiratorio máximo son negativos a los 11 años de edad. Cursa con factores de riesgo, tales como el tabaquismo materno durante la gestación, el género, varón, prematuridad, convivencia con hermanos mayores y o asistencia a guarderías. En estos hay una exposición a las infecciones virales como condicionante para que se dé esta característica en particular. En el caso de los sibiladores precoces persistentes o atópicos, comienzan generalmente antes del tercer año de vida, persisten a los 6 años y predomina sobre todo en los varones. La inmunoglobulina E está elevada y las pruebas cutáneas o prick test son positivas. Los rasgos o antecedentes de familiares atópicos van a estar presentes. La función pulmonar es normal al nacimiento con una disminución hasta los 6 años y posterior estabilización en valores por debajo de la norma. Existe una hiperrespuesta bronquial, suelen persistir en la adolescencia y estos son el grupo de los asmáticos. Sibiladores tardíos, los no atópicos. Estos comienzan generalmente al tercer año de edad de vida y disminuyen a los 6 años. Afecta por igual a ambos sexos. La inmunoglobulina A y la prueba cutánea es negativa, sin rasgos ni antecedentes atópicos. La función pulmonar al nacimiento es normal, con valores bajos a los 6 y 11 años de edad. La hiperrespuesta bronquial disminuye con la edad y suelen desaparecer en la adolescencia. Teniendo ya la referencia de los tres fenotipos enunciados en el estudio de Tucson, estamos en la capacidad de responder si su hijo es asmático o no. Entonces, para lo cual les voy a traer a colación dos casos clínicos, ¿no? En una tenemos a un lactante de 6 meses de edad con rinorrea, tos, sibilancias, alza térmica. Este es su primer episodio, asiste a una guardería y en los antecedentes pues no tenemos historia de alergias o de los familiares que puedan tener asma. En este, probablemente el desencadenante es una infección viral. Este sería un sibilando transitorio. Mientras tenemos otro niño, un lactante de un año, 8 meses, con tos, sibilancia, que este no es la primera vez que presenta, de repente puede ser su segundo o tercer episodio, que en el momento del nacimiento le encontraron las costras de leche compatibles con una dermatitis seborreica, cuyo padre es asmático y la madre tiene rinitis. Entonces eso quiere decir que si nos enfocamos en los cuadritos anteriores, este se trataría de un sibilador precoz persistente. El índice clínico de riesgo de asma, el IPA. Esta es una propuesta del doctor Juan Antonio Castro Rodríguez, él es peruano, aceptado muy bien por la comunidad. Él considera criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores está pues el antecedente de asma de los padres, que el niño presente eczema, que pueda tener un test cutáneo positivo o una respuesta positiva a aeroalergenos. Dentro de los criterios menores vamos a considerar a la rinitis alérgica, el hecho de que el niño presente sibilancias sin tener el antecedente de una infección viral,
eosinofilia mayor o igual al 4% o la alergia a alimentos positivos. Entonces, en este caso, un índice predictivo de asma va a ser cuando tengamos un criterio mayor o dos criterios menores. Si nosotros tenemos un IPA positivo, quiere decir de que hay un chance que desarrollen asma en un 77%. Pero si tenemos un IPA negativo, no va a desarrollar asma en un 68%. En esta diapositiva vamos a ver cuál es la fisiopatología del asma de una manera cronológica. ¿Cómo es que se va a dar el proceso inflamatorio? En el extremo superior izquierdo se ve un corte transversal del bronquio normal. Luego, la de un niño con susceptibilidad genética que va a ser influenciado por un factor desencadenante. En este caso puede ser ejercicio, infecciones, irritantes, alergenos, etc. Que van a condicionar una inflamación aguda modulada por la inmunoglobulina E y la activación de los mastocitos, liberando histamina que van a llevar al broncoespasmo precoz e hipersecreción de moco. Se van a liberar leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, que por acción de los neutrófilos van a liberar citoquinas y quimioquinas, complicándose así el cuadro clínico respiratorio caracterizado por tos, sibilancias y disnea. Si el manejo no es correcto, la inflamación aguda se va a tornar crónica, participando otro grupo de células en el proceso inflamatorio, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, entre otros responsables de la hiperreactividad bronquial, que van de días a semanas. Si el control no es adecuado, se da la remodelación, aumentando así las células epiteliales en la mucosa con mayor producción de moco, hipertrofia de la musculatura lisa, proliferación de vasos de la mucosa bronquial, generando así disminución en la capacidad pulmonar. En este otro esquema, vamos a ver la respuesta inmune y cómo se activa la cascada inflamatoria cuando hay una primera exposición. En este caso, el antígeno, que puede ser un virus o un alergeno, va a ser captado por una célula presentadora de antígeno y va a compartir información con los linfocitos T helper. Esta a su vez, ¿no?, va a actuar en el balance de los TH2 y TH1. Si los TH2 se incrementa, entonces quiere decir que se incrementa inmunoglobulina E y este es un promotor de procesos inflamatorios agudos. Si tenemos TH1, entonces se incrementa inmunoglobulina G, M y A y el proceso inflamatorio es mínimo o escaso. En esta otra diapositiva vamos a ver la cascada inflamatoria, pero en proceso de reexposición. En este caso, los aeroalergenos a nivel de la vía respiratoria son reconocidos por la célula presentadora de antígeno. Esta vez no va a seguir el proceso anteriormente descrito. Esta vez va a compartir información de frente con el TH2, liberando así mediadores químicos como la interleuquina 4 y la interleuquina 13,
que va a actuar sobre el linfocito B produciendo inmunoglobulina E. Son captados por los mastocitos liberando, pues entonces, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, generando efectos clínicos inmediatos. Por otro lado, el TH2 va a liberar interleuquina 3, interleuquina 5, y a nivel de eosinófilos se va a generar los efectos clínicos tardíos. En esta diapositiva vemos un esquema de la pared bronquial normal versus la pared remodelada. Entonces, para el lado izquierdo, lo que estamos viendo, pues un epitelio bronquial con una adecuada presencia de cilios, vasos de calibre normal y la base mucosa. Hacia el otro lado, en el extremo derecho, entonces vamos a encontrar la pared remodelada. Aquí hay menor presencia de cilios hay hipertrofia y cambios estructurales en el epitelio bronquial. Vamos a encontrar neoformaciones de vasos e hipertrofia de la musculatura lisa que hace que condicione la disminución de la función pulmonar. Este es un corte de anatomía patológica en el asma bronquial, en el cual vamos a encontrar tapones de moco bronquial, metaplasia escamosa, hiperplasia de células mucosecretoras e infiltrado de eosinófilos, sobre todo en esta última que se da en la fase tardía del asma. Ahora vamos a observar otro corte que es el de los cambios que hay en la remodelación de la vía aérea. Aquí vamos a encontrar engrosamiento de la membrana basal, depósito subepitelial de colágeno, hipertrofia del músculo liso, hipertrofia de las glándulas mucinosas, infiltrado inflamatorio celular. ¿No? Entonces, en su gran mayoría son eosinófilos, mastocitos, linfocitos, CD4 y TH2. El diagnóstico. Consideraremos aquí las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, entre las manifestaciones encontramos la tos seca, generalmente de presentación nocturna. Las sibilancias, inicialmente expiratorias, y en la medida que la gravedad es mayor, entonces va a haber sibilancias tanto inspiratorias como expiratorias, y probablemente hasta un tórax silente. Disnea, que es la sensación de falta de aire, que va a depender en todo caso del grado de obstrucción, dolor o opresión en el pecho, cansancio no específico. Debemos saber también que los síntomas pueden empeorar durante la noche con el ejercicio, con las infecciones, con la exposición a un neumoalergenos. Aquí es importante también, fuera de la sintomatología señalada, que hay dos condiciones que debemos de distinguir. Uno es el momento en que el paciente asmático hace crisis y cuando él está en una intercrisis. Entonces esto lo vamos a entender un poquito mejor, porque la crisis es cuando tengo la agudeza de la enfermedad y la otra manifestación es como que vamos a ver en la cronicidad. Cuando hablamos de crisis, entonces es necesario valorar, ¿no?, qué tanto es que está comprometido, y para eso vamos a utilizar un score. El score de Birman y Pearson modificado por ya. En esta diapositiva nosotros podemos observar que en las columnas estamos considerando 4 cosas: la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, la presencia de cianosis y las retracciones. Y vamos a ver también que estas tienen un puntaje que va de 0 a 3. Cuando
yo voy haciendo la sumatoria de cada una, entonces podré tipificar si estoy frente a un cuadro leve, moderado o severo. Entonces, para esto, por ejemplo, podemos tener un lactante de 8 meses de edad con una frecuencia respiratoria de 58 por minuto. Lo voy a examinar y voy a encontrarle sibilancias en ambos tiempos, tanto inspiratorio como expiratorio. Y en el momento del llanto puedo ver la cianosis perioral. A su vez, voy a encontrar tiraje en 2 paquetes musculares, toracoabdominal y tengo intercostal. Si hago la sumatoria del puntaje en cada uno de los signos que he manifestado, entonces voy a tener una sumatoria de 7. Eso quiere decir que estamos frente a un cuadro moderado. Esta es otra diapositiva que me permite también evaluar al paciente, y en la anterior generalmente la utilizamos hasta los 6 años de edad y esta en los mayores de 6 años. A diferencia de la otra, acá vamos a considerar también la frecuencia respiratoria, la presencia de las sibilancias, no expresamente la cianosis, y en el caso de las retracciones, vamos aquí a tomar como parámetro particular al uso del esternocleidomastoideo. La valoración es siempre con una puntuación que va a ir de 0 a 3. Entonces, en la otra teníamos un máximo de 12, en esta tenemos un máximo de 9. Entonces, si a esta la podemos correlacionar cuando sacamos los scores, ¿no?, pulmonares de leve, que es de 0 a 3, con una saturación de oxígeno que es mayor del 94%. Si yo tengo un score pulmonar de 4 a 6, hablaré entonces que esta es moderada y su saturación probablemente esté fluctuando entre 91 a 94%. Y si estamos frente a un caso grave con un score de 7 a 9, entonces la saturación de oxígeno esté en menos de 91%. Entonces, estas son las formas como podemos valorar, ¿no?, el estado de gravedad. ¿Qué más? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué elementos más tenemos para poder diagnosticar? Bueno, en los pacientes mayores de 5 años o que sepan soplar, se pueden realizar las pruebas de función pulmonar, sobre todo si está en crisis, midiendo el flujo expiratorio pico, y para ello podría hacer una flujometría, o midiendo el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo en la espirometría. Entonces, lo que se hace es utilizar este concepto en las pruebas de broncodilatación. Si yo le aplico salbutamol, debo de registrar un aumento en el FEP del 20% a más, o en su defecto un aumento del FEP1 del 12% a más, y con eso diré que esto es una prueba positiva. Tengo también otras dos pruebas, que es la prueba de broncoconstricción y la prueba de hiperrespuesta bronquial. En la broncoconstricción, entonces se administra las sustancias denunciadas y van a provocar este cuadro, y en la segunda puedo someterlo de repente a ejercicio, y lo que voy a evidenciar es haciendo una espirometría, una disminución del FEP1 en 20% o más. En esta diapositiva vemos dos imágenes. En la parte superior, cómo es que es un flujómetro, y la segunda un espirómetro, ¿no? Ambas pruebas nos van a servir para determinar la capacidad pulmonar, entendiéndose que
como les había sugerido, sería lo ideal que en el paciente haya broncoespasmo, porque la característica de esto es la reversibilidad. Entonces, al aplicarle el salbutamol, voy a ver esa variación. 93% de los casos que están cursando con broncoespasmo van a ir a casa después del uso de un beta-2 agonista, ¿no? En relación al diagnóstico radiológico, bueno, se puede solicitar una radiografía de tórax antero-posterior, ¿no? Y una lateral, sobre todo si es que estamos auscultando un sonido que nos vaya a llamar la atención. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar aquí, ¿no? Hiperinsuflación. Entonces vamos a encontrar que va a haber un distanciamiento mayor entre las costillas. Entonces, el espacio intercostal está ampliado. Podemos encontrar aplanamiento del diafragma, engrosamiento peribronquial y aumento del aire retrocardíaco. El hecho de la utilización de una lateral, digamos que magnifica el hecho de la importancia de la toma de este examen de imágenes, porque me permite descartar otras patologías que van a ser complicaciones del asma como tal. Me estoy refiriendo a las atelectasias, a los neumotórax. En el caso de la tomografía computarizada, realmente el hecho de solicitarla es más en casos especiales o de repente cuando yo tenga la sospecha de que detrás pueda tener una malformación pulmonar. En el caso de de las alergias, tenemos que considerar siempre que la historia clínica va a relacionar aeroalergenos, que puede ser polvo, puede ser ácaros, puede ser polen, estacionalidad, el cambio del clima puede favorecer el hecho de la presencia de antecedentes a los familiares, en relación a presencia de atopía, alergias, dermatitis seborreica, rinitis, alergias a alimentos. ¿Cuáles son las recomendaciones? En el asma persistente se aconseja evaluar el potencial papel de los alergenos. Es básico e importante. Mediante la valoración clínica y las pruebas de prick test o de inmunoglobulina E. Es importante basar el diagnóstico en la concordancia entre la historia clínica y las pruebas diagnósticas. Estos son los diagnósticos diferenciales que nosotros podemos establecer, tenemos que plantearnos cuando estamos frente a un paciente que tiene broncoespasmo. Pues lo primero que tenemos que pensar es en la definición de esta patología, que es un proceso inflamatorio, que es crónico, en el cual hay una broncoconstricción que es reversible. Entonces, el hecho de la reversibilidad nos va a ayudar bastante. Si supongamos que nosotros ahora tenemos un paciente con sudoración profusa, salada, con signos respiratorios de tos productiva crónica, episodios recurrentes, antecedentes de ilio meconial, de repente presenta deposiciones grasas, flotantes y cetotóxicas con frecuencia. Entonces, nuestro diagnóstico diferencial, ¿cuál va a ser? Una fibrosis quística. ¿Listo? Entonces, es importante considerarla. Pero, como digo, con no solamente el hecho de la presencia de la sibilancia, sino de antecedentes u otros signos o síntomas clínicos asociados.
En el caso de las malformaciones pulmonares, por decir, como me había señalado, también pueden presentar sibilancias, pero en este caso localizados, y un ataque es la que nos va a poder definir mejor el diagnóstico. La presencia de anillos vasculares, generalmente estas van asociadas a un estridor constante, y un esofagograma, una ecodoppler puede entonces descartarla. En el caso de la laringotraqueo bronquiomalasias, también el hecho del sonido del estridor inspiratorio es algo que me permite diferenciar. En el caso de la bronquiolitis obliterante, esta es una complicación de una infección respiratoria generalmente causada por adenovirus, ¿no? Entonces, ¿quién es el antecedente de que hubo un cuadro, entonces, de causa viral, en este caso adenovirus, ¿no? Aspiración de cuerpo extraño, generalmente estas son de inicio brusco y vas a encontrar una asimetría, pues, en el examen de ambos campos pulmonares, ¿no? Aspiraciones recurrentes no pueden darse por fístulas traqueoesofágicas y que condicionar de repente una agresión y eso le causa las sibilancias puede ser el causante. Reflujo gastroesofágico también, ¿no? El hecho de los vómitos recurrentes en poca cantidad me pueden ir induciendo a pensar de que puede haber un poquito de aspiración y eso condicionar el cuadro de la sibilancia, y para lo cual yo tendré que tomar una pH-metría, un esofagograma probablemente, ¿no? En el caso de las enfermedades cardíacas, la lactancia entrecortada, la pobre ganancia poneral, la presencia de soplos o hasta de repente un desdoblamiento del tercer ruido me va a indicar que tengo una cardiopatía congénita detrás, ¿no? La incoordinación deglutoria, también secundaria a un PCI, podría ser parte de este grupo de enfermedades que debemos de considerar en el diagnóstico diferencial. Bien, continuando con la clase, como la clase es un poquito larga, pues... Tratamiento. La iniciativa. Ok. Vamos a ver ahora el tratamiento, ¿no? Para ello, estamos tomando como base la iniciativa global para el asma, el GINA, ¿no? El GINA es una institución con mayor credibilidad en el mundo. Entonces, por eso es que lo he tomado como parámetro y para poder, en todo caso, desarrollar qué es lo que concierne a esta parte. ¿Cuáles son los objetivos de esta, no? Lo ideal es que el paciente pediátrico mantenga una actividad normal. Eso quiere decir cero ausentismo escolar. Entonces, debe acudir en forma regular al colegio. Debe de realizar todas las actividades físicas que corresponden a su edad. Entonces, ejercicio físico, deportes y actividades recreativas no deben dejar de realizar. ¿Qué debemos de evitar? Los trastornos del sueño. Entonces, si las crisis se dan durante las noches, el hecho que deban acudir a un servicio de emergencia es la misión saber controlar estos síntomas. Evitar entonces los síntomas crónicos de asma. Evitar las exacerbaciones, sobre todo las especialmente las graves, porque tenemos el problema de la remodelación. Entonces, debemos mantener una función pulmonar normal. Experimentar poco o ningún efecto adverso al tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que hay tratamientos que se van a utilizar que son prolongados. ¿Cuáles van a ser los componentes de este tratamiento? Debemos de evaluar y vigilar en forma regular. Controlar los factores que influyen la gravedad del asma,
manejar bien la farmacopea del asma y la educación del paciente y de los cuidadores. Recordemos que el paciente pediátrico tiene una persona responsable que va a ayudarlo y va a proteger. Tenemos un grupo etario que es amplio, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿ok? ¿Cómo es que nosotros vamos a brindar el tratamiento? Ahora nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que nosotros utilizamos con frecuencias para el tratamiento de esta patología son el uso de los inhaladores. El niño, para que pueda utilizar un inhalador, pues necesita de alguna manera aprender a coordinar. El niño pequeño no lo puede hacer. Entonces, para eso necesitamos una aerocámara. Las aerocámaras contienen una o más válvulas unidireccionales cuya función es aumentar la distancia entre el inhalador y la boca. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la utilización de esta? Entonces, vamos a mejorar estos problemas de coordinación. Porque si yo pusiera directamente el inhalador en la boca del niño, él no lo va a poder sujetar entre los labios. Y para eso no solamente es abrazar con los labios la boquilla del inhalador, sino es sostener. Y en el momento en que cada uno hace una pulsación, entonces para ello el niño debe de aspirar en el momento que está saliendo el medicamento pulverizado. Entonces, esto es bastante difícil para que lo pueda hacer. No solamente a veces el niño, hasta una persona adulta, ¿no? Entonces, vale la pena que ustedes lo puedan probar y darse cuenta de qué tan difícil puede resultar esto. Entonces, para ello, es mucho mejor la utilización de la aerocámara. Va a mejorar también la utilización de este elemento, el depósito del fármaco en la vía respiratoria inferior. Porque ¿qué cosa es lo que se ha visto? En el momento que se coloca el inhalador, entonces como que la medicación se estrella y se queda en orofaringe. Pero si tú pones, en este caso, con una aerocámara, pues vas a tener un tiempo determinado para que pueda ingresar el medicamento, distribuyéndose y llegando mucho mejor entonces el fármaco a las vías respiratorias inferiores, que es donde tiene que hacer el efecto. Además, el hecho de asegurarme de que la dosis es adecuada, pues va a mejorar la respuesta al tratamiento. Otra forma de administrar este tipo de medicación, pues, es a través de las nebulizaciones. ¿Por qué? Porque estas sustancias también no solamente vienen pulverizadas, sino también en forma líquida. Entonces, quiere decir que el medicamento líquido, ¿no?, en forma de vapor muy fino, va a ser inhalado a través de una mascarilla facial, y para lo cual vamos a tener que necesitar pues un flujo de oxígeno, flujo de aire. Esta técnica es bastante sencilla y es pasiva, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es adosar bien la mascarilla en la cara del niño para que éste pueda respirar durante un tiempo determinado, ¿no?, que tiene una duración más o menos de unos 15 minutos. Entonces, este depósito de medicación distal no nos va a servir a pesar de, no se va a ver, digamos, modificado por la respiración nasal, por la frecuencia respiratoria elevada, porque el niño pueda tener una vía aérea pequeña o un volumen corriente bajo. ¿Cómo vamos a manejar ahora una crisis? Entonces, para esto, nosotros nuevamente debemos de recordar el cuadrito donde presentamos el score de Billman y Pearson, y que me permite decir si estamos frente a un cuadro leve, moderado o severo. En este caso, una crisis. Si yo tengo un
score menor de 5, entonces estaría hablando de una crisis leve. En ese caso, estaría utilizando, pues, un beta 2 agonista y aplicaré de 2 a 4 pulsaciones en aerocámara cada 20 minutos hasta 3 veces. La otra forma en la cual puedo administrar este beta 2 agonistas es nebulizando. Generalmente en una crisis leve es mucho mejor utilizar la forma inhalatoria. Pero esta es la otra alternativa, ¿no? Entonces, si utilizamos albutamol en este caso, vamos a utilizar a una dosis de 0.15 miligramos por kilo. A ello valoraremos si es que vamos a asociarlo a un corticoide vía oral. ¿En qué casos nosotros entonces administramos corticoide? Si estamos frente a un paciente asmático que está con una crisis leve, entonces yo diré, si este presentado en los últimos 6 meses otros episodios similares. Si eso fuera así, administro el corticoide oral en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Pero si esto no fuera así, entonces solamente me quedo con los beta 2 agonistas. Una vez determinadas las 3 tandas de administración, entonces debo de evaluar. Entonces, espero 15 minutos a que haya terminado la última tanda y evalúo. Si el paciente responde al tratamiento, yo debo darle de alta, se va a su casa, le voy a administrar el beta 2 agonista, le voy a indicar cómo es que lo va a utilizar. Si inicia corticoides, también le diré cómo es que va a continuar con el tratamiento y lo voy a tener que citar. Entonces, 48 horas, en 48 horas debo de sí o sí verlo. Ahora, supongamos que no mejoró, ¿no? Entonces no respondió al tratamiento. Entonces, ahora a este que no respondió o aquel que tiene un score entre 6 y 8, entonces nuevamente comienzo a trabajar con él. Y esta vez le voy a poner el beta 2 agonista en 6 a 8 pulsaciones con aerocámara cada 20 minutos por 3 tandas. O en su defecto, este mismo beta 2, pero nebulizado, ¿no? En una dosis de 0.15 miligramos, como ya había referido, por kilo cada 20 minutos hasta 3 tandas. Debo asociar bromuro de ipratropio. Este bromuro de ipratropio lo que hace es de alguna manera potenciar, y lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de bromuro de ipratropio, voy a colocar de 2 a 4 pulsaciones, o en su defecto también puedo ponerlo en nebulización. Para esto, la dosis en los menores de 12 años es de 250 microgramos y en los mayores de 12 años de 500 microgramos. Igualito cada 20 minutos por 3 veces. Asocio, ¿no?, a la administración de prednisona o prednisolona en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Voy a tomar también la saturación. Si mi saturación está ok, mayor del 94%, continuamos y vamos a reevaluar después de la última tanda. Dejamos que pase 15 minutos. Nuevamente, si es que responde, ahora se va de alta, se le indica el beta 2, el corticoide y se le cita en 24 horas. No respondió. Y ahora estamos frente a una crisis grave. En este caso, es importante medir la oxigenación y verificar que ésta sea mayor del 94%. Nuevamente, estamos con eso. Vamos a iniciar entonces con el beta 2 agonista, y esta vez de 8 a 10 pulsaciones en cámara cada 20 minutos hasta 3 tandas. Generalmente, este tipo de pacientes que ya son crisis graves no tienen una saturación así tan alta. Entonces, es preferible en ellos utilizar de frente la forma nebulizada.
Entonces ya la dosis que conocemos, nuevamente vamos a nebulizarlo cada 20 minutos hasta 3 tazas. Asociamos el bromuro de hipratropio, ¿no? Siempre de 2 a 4 pulsaciones, o en su defecto podemos administrarlo también en la forma de nebulización cada 20 minutos hasta 3 tazas. Vamos a utilizar en este caso los corticoides, ¿no? Pero si estamos viendo que el paciente está malito, ¿no? Entonces evidentemente la frecuencia respiratoria está incrementada, va a ser muy difícil que pueda tolerar la vía oral o que le sea fácil poder deglutir. Entonces tienes la alternativa, si es vía oral, prednisona o prednisolona a una dosis de 2 miligramos por kilo, o en su defecto ponemos vía endovenosa metilprednisolona. Se reevalúa 15 minutos tras la última dosis y si es que responde, nuevamente pasamos al plan de la crisis moderada que hacemos cuando lo mandamos a domicilio, y si no está malito debemos de hospitalizar. Entonces, vamos a ver pues que este es un tratamiento de alivio rápido. Y que, entonces, ¿cuáles son los medicamentos que hemos visto en este esquema? Pues son los beta-2 agonistas de acción corta. Dentro de los cuales los que conocemos tienen el salbutamol, fenoterol, albuterol. Los usados, o los más usados, salbutamol, fenoterol. ¿Cuál es la acción del beta-2 de acción corta? Van a inducir la relajación del músculo liso de la vía respiratoria, reduciendo la permeabilidad vascular y evitando edema de la vía respiratoria, y mejora la limpieza mucociliar. Hay presentación también en jarabes, pero no es la recomendada precisamente por los efectos adversos, ¿no? Entonces, en ellos muchos han referido aumento de la frecuencia cardíaca o nerviosismo, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales se ha retirado, y además en la aplicación de la vía inhalatoria, pues el medicamento está haciendo efecto en forma local y una forma mucho más rápida la respuesta, ¿no? Tenemos el otro medicamento, es el bromuro de hipratropio, ¿no? Este tiene una acción anticolinérgica y se usa asociado al beta-2 de acción corta en crisis moderadas o graves. En el caso del beta-2, este tiene como una potencia de 10 y el bromuro de hipratropio tiene como una potencia de 3. Cuando lo utilizamos combinadas, ¿no? Entonces esto juega un papel aditivo, digámosle así, ¿no? Hay otros medicamentos también que pueden utilizarse, como son las antinas, y dentro de las antinas tenemos teofilina, aminofilina, ¿no? Entonces, pero en el caso de la aminofilina, por decir que es la presentación para uso de vía parenteral, pues requerimos de monitorización de la frecuencia cardíaca por el riesgo de las arritmias, ¿no? Tenemos otro medicamento más que podemos utilizar sobre todo en las crisis asmáticas severas, ¿no? Por su gran acción broncodilatadora, y esta es el sulfato de magnesio, que se utiliza a una dosis de 40 miligramos por kilodosis, no llegando hasta una dosis máxima de 2 gramos. Cuando los pacientes utilizan el salbutamol en forma indiscriminada, ¿no? Hacen un mal uso y se exceden en su administración, lo que va a suceder es que los receptores se van a saturar, ¿no? Y eso va a tener que justificar, eso de alguna manera justifica la utilización de otros medicamentos. Pues hasta el momento estamos revisando lo que son, cómo sería el tratamiento cuando tenemos el cuadro agudo, cuando tenemos las crisis, ¿no? Ahora vamos a ver esta partecita en la cual se mencionaba las intercrisis. Entonces, para esto utilizaremos la clasificación del asma para inicio del tratamiento, considerando que existen cuadros clínicos que me hablan de una forma de presentación intermitente y persistente. En el caso de persistente, a su vez se subdivide en leve, moderado y grave, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en el cuadrito
Y para eso voy a tener que utilizar algunos datos más en relación a la frecuencia de la presentación de los síntomas, tanto diurnos como nocturnos, el hecho de la utilización de la medicación de rescate, cómo es que se limitan las actividades del niño y cómo está la función pulmonar de este y las exacerbaciones. Entonces, si nosotros vemos con detalle cada uno de las columnas, entonces vamos a ver que a cada una de estas le corresponde pues una característica en particular. Entonces esto es importante que ustedes lo revisen para que puedan detallar frente a quién estamos, a un paciente intermitente o estamos frente a un persistente. Y si es este, es un leve, es un moderado, es un severo. Bien. En esta otra diapositiva, nosotros estamos viendo el manejo farmacológico escalonado en menores de 5 años propuestos por el INA en el año 2018, ¿no? Entonces, esto lo traigo a colación. En esta diapositiva no existe mucha diferencia en la indicación entre los menores y mayores de 5 años, ¿no? Pero sí es importante recordar que el inhalador corticoide en el menor de 5 años es mejor indicarlo solo y no asociado. Entonces, ahorita ya no solamente estoy hablando del beta-2 agonista, del bromuro de hipratropio, sino está entrando un nuevo medicamento, un nuevo inhalador, que es el corticoide. Bien, entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos ahora en las intercrisis, considerando intermitente y persistente, pues cómo lo vamos a cuidar, cómo lo vamos a tratar, ¿no? Entonces, en el intermitente, ¿no? De acuerdo a las características del cuadro anterior, pues tanto en el intermitente como en persistente en general, para todos. Las medidas no farmacológicas siempre van a ir dirigidas a cuidar educación. Ya veremos exactamente en educación qué cosa es lo que buscamos y vamos a afectar los factores de riesgo, ¿no? Que ya hemos señalado, todo lo que está en el medio ambiente, todo lo que son aeroalergenos y estar al día con las vacunaciones. ¿Listo? Si yo tengo un paciente intermitente, es importante en estos utilizar los beta-2 agonistas de acción corta y puedo utilizar también bromuro de hipratropio para su tratamiento. Si yo estoy frente a un persistente leve, entonces voy a utilizar un fármaco controlador. En este caso va a ser un corticoide inhalado a una dosis baja. O podría utilizar algún otro controlador, tal como la teofilina o el uso de antileucotrienos. Entonces eso va a depender de la evaluación en el momento de la consulta cuando estemos frente al paciente. Podemos tener un persistente moderado. En este caso de persistente moderado, entonces ahora ya no vamos a utilizar un controlador, sino vamos a utilizar dos controladores. Para esto voy a darle ahora sí el corticoide a una dosis media, que ahora lo vamos a ver en una tablita, más un beta-2 de acción larga u otro controlador. Si estamos frente a un cuadro de asma persistente severo, entonces ahora vamos a utilizar el corticoide inhalatorio a dosis alta, un beta-2 de acción larga, más otro controlador. Podemos utilizar también una terapia biológica anti-G, como es el omalizumab. Esta es una forma más de cómo dar tratamiento escalonado y correlacionado con diferentes cuadros clínicos de asma. Ustedes pueden revisarlo con detalle, pero sí cabe destacar que al utilizar este tipo de esquema, la mejoría clínica podría objetivarse 8 semanas después de iniciar, no recomendándose un cambio antes de este tiempo. Entonces, recuerden que si vamos a decidir darle un medicamento en particular, debemos de esperar ese tiempo para ver los resultados. Entonces, como que es un poquito rígido el esquema.
Esta es la regla de los 3 golpes, ¿no? Esta es otra forma de cómo nosotros podemos administrar un tratamiento controlado. Para ello debemos de considerar que el paciente presente síntomas o uso de medicación de alivio al menos 3 veces por semana, si se despierta por las noches al menos 3 veces por semana, o si requiere al menos 3 envases de medicación de alivio por año, es decir, 3 frasquitos de salbutamol. Si esto es así, entonces debemos de añadir en el tratamiento controlador corticoides inhalados, asociación de agonitas beta 2 de acción de larga con corticoides inhalados y antagonistas receptores de leucotrienos. Entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que en el tratamiento controlador, la estrella principal son los corticoides. Y aquí, ¿cuáles son los corticoides existentes en esta presentación? En la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. El tratamiento controlador debe ser evaluado a las 8 semanas, como yo lo había precisado, pero esto no significa que vaya a culminar el tratamiento precisamente una vez dado a las 8 semanas. Entonces debemos de evaluar y probablemente este se va a extender. La administración del corticoide va a conseguir todos los objetivos del tratamiento del asma y es la que, como hemos visto, es la de primera línea en todas las edades y en todas las formas del asma persistente. Pero si nosotros utilizamos el inhalador a larga data, pues vamos a ver qué efectos adversos podrían ocasionarse. Entonces, dentro de esto tenemos a la candidiasis oral, ¿no? Esta candidiasis oral puede evitarse realizando enjuagatorios una vez utilizado el inhalador. Entonces, como que no tiene mucha importancia. En relación a la suspensión transitoria del crecimiento y si hay repercusión sobre la talla final. Bueno, lo que se vio es que con la utilización de la beclometasona, pues sí había una alteración en la talla diana. La talla diana es la talla esperada en relación a la talla materna y a la talla paterna. Su mal uso, entonces, también podría ocasionar algunas otras patologías mucho más alejadas, como un cuadro de osteoporosis o un síndrome de Cushing, ¿no? Y en la parte inferior estamos viendo las dosis, dosis bajas, dosis media y altas de las otras 2 formas de corticoide inhalado, budesonida y fluticasona. Bien. En esta diapositiva vamos a ver otros tratamientos controladores, ¿no? Entonces, en el caso de los corticoides orales, se van a administrar en la etapa final del asma severa persistente, ¿no? Y generalmente cuando vamos a administrar esta, pues la vamos a administrar de repente a una semana, 10 días o más tiempo, ¿no? Por ello es importante evaluar los efectos secundarios como el síndrome de Cushing, por ejemplo. Hay otros tratamientos, como en el caso de las teofilinas de acción prolongada, y que tienen un leve efecto aditivo, ¿no? Pero debe considerarse su efecto adverso en relación a la dosis dependiente, ya que la ventana terapéutica de esta es estrecha. Es decir, la dosis terapéutica está muy cercana a una dosis tóxica. Otro que podemos utilizar es la inmunoterapia, ¿no? Sobre todo en pacientes que van a ser adecuadamente seleccionados, sensibilizados, ¿no? Estos preparados
preparados van a estimular la respuesta celular, sobre todo del TH1, y va a actuar predominantemente desviando el balance del sistema inmune de las células linfocitos T de TH2 y TH1. ¿No? Entonces, ya también eso lo habíamos visto cómo es que nos favorece en una respuesta inflamatoria escasa, ¿no? La utilización de los anticuerpos monoclonales anti-inmunoglobulina E, en este caso el molizumab, se administra en forma endovenosa cada dos semanas, haciendo desaparecer la inmunoglobulina E de la circulación durante este periodo de tiempo. Este anticuerpo no es capaz de reaccionar con la inmunoglobulina E fijada en los mastocitos y por lo tanto no produce reacciones sistémicas. La educación al paciente. La educación al paciente era otro de los componentes que nosotros teníamos que realizar. Pero no solamente es al paciente, porque estamos viendo que tenemos diferentes grupos etarios, ¿no? Entonces, es muy importante entonces también la educación a las personas que van a cuidar al paciente. Entonces, la finalidad de esto es reducir el riesgo de las crisis graves, mejorar el control de la enfermedad, mejorar la calidad de vida, reducir los costos sanitarios. El objetivo es proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias para mejorar el autocuidado y el cumplimiento del tratamiento. Es importante que cuando nosotros vayamos a educar, considerar dentro de esto el tratamiento no farmacológico. Es decir, yo debo de enseñarles a identificar en una forma profiláctica todos los factores de riesgo que están en relación al ambiente, al hecho de estar expuesto a aeroalergenos, ¿no? Entre otras cosas. La importancia y racionalidad del tratamiento farmacológico. Es decir, nosotros de alguna manera debemos de enseñarle que tenemos medicamentos aliviadores y tenemos medicamentos controladores. Y entonces, en qué momentos es que nosotros vamos a tener que utilizarlo, ¿no? También debemos de indicarles cuál es la técnica del uso del inhalador, ¿no? Entonces, en este caso hay que educar la forma de la utilización del mismo con una aerocámara, ¿no? Destacando el beneficio de su correcta utilización. Es importante una buena comunicación médico-paciente. Bueno, y tener un plan escrito de automanejo terapéutico, ¿no? Señalándole, en todo caso, cuáles van a ser las señales de alarma que requiere una consulta de urgencia. Entonces, el paciente debe de aprender a controlar, en este caso, el asma, y como lo habíamos señalado ya anteriormente, pues debe de tener una vida lo más cercana a la que cualquier otro niño puede desarrollar. Por último, ¿no? Esta es la última diapositiva. En relación al pronóstico, debo acotar que el 35% de preescolares presenta tos y sibilancias recurrentes, ¿no? Que el 18% de estos desarrollan asma y de los cuales la tercera parte presenta asma persistente al final de la infancia, ¿no? La gravedad del asma a los 7 a 10 años va a predecir la persistencia de esta patología en la edad adulta. Doctor Carosi, he terminado ya la presentación. Sí, doctora. Muchas gracias, doctora. Vamos, no sé si tienen alguna pregunta los alumnos, si no, voy a pasar a invitar al doctor Inostroza para que pueda ir compartiendo la pantalla, su pantalla. Doctor Inostroza, puede compartir. No está. Creo que, a ver, vamos a ver. Sí, ya está. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Por favor, doctor Carosi, confírmeme si se me escucha bien para poder
Sí, dar sí se escucha inicio bien. a la presentación. Ujú. Sí, se escucha bien. Perfecto. Gracias. Gracias, doctora López, por su excelente presentación. Bien, en esta oportunidad, en aras del tiempo, por favor, doctor Carosi, si me avisa a las 8 de la noche, no quiero extenderme. Son temas muy relevantes, muy importantes para nosotros como médicos. Así es que voy a tratar de puntualizar y ser lo más práctico y didáctico posible. Bien. El tema del día de hoy es crisis epiléptica. Muchas veces se denomina también crisis convulsiva. Si bien es cierto, hace referencia probablemente a lo mismo, pero sí es importante, como dice la primera parte que vamos a desarrollar, el definir, conocer la etiología. Vamos a hablar también acerca de la fisiopatología, la clasificación, cómo se clasifica la epilepsia, cómo hacemos el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. ¿Cómo definimos nosotros la epilepsia? A ver, permíteme un momentito. Muy bien, ahora sí estamos. La definición clásica lo hace la Organización Mundial de la Salud y también la ILAE. ¿Qué es la ILAE? La ILAE es el equivalente, como nos había mencionado la doctora López hace un momento, que es el ente rector para el manejo del asma. En este caso, la ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Digamos, es el ente rector, los que nos da las pautas tanto en el diagnóstico y en el manejo de la epilepsia, no solo en la población pediátrica, también en los adultos. Entonces, ¿cómo definen ellos a la epilepsia? Se dice que es una afectación neurológica, crónica, recurrente de fenómenos paroxísticos ocasionados por descargas de neuronas cerebrales de forma desordenada y excesiva. Eso es epilepsia. Pero tenemos más conceptos. ¿Qué es un trastorno paroxístico? Paroxístico hace referencia a una presentación brusca, inesperada, súbita, además de breve duración. Entonces, esa característica va a tener un trastorno paroxístico. ¿Qué entendemos nosotros por crisis epiléptica? Es un episodio paroxístico, es decir, brusco, inesperado, debido a una actividad neuronal excesiva, hipersincrónica, el cual se puede manifestar con síntomas motores, sensitivos, sensoriales, autonómicos y o psíquicos. Eso es una crisis epiléptica. Además, estas crisis epilépticas pueden ser crisis espontáneas o crisis agudas sintomáticas. Crisis espontáneas o no provocadas, que generalmente no se asocia a un proceso agudo. Esta se relaciona más con la epilepsia. Y las crisis agudas sintomáticas o provocadas aparecen en el curso de un proceso agudo, por ejemplo, una meningoencefalitis, que es una patología de frecuente presentación en la edad pediátrica. ¿Qué es una crisis cerebral no epiléptica o trastorno paroxístico no epiléptico? Es una disfunción cerebral por mecanismos diferentes de las crisis epilépticas, como la anóxicosis, es por falta de oxígeno. Un ejemplo típico, el espasmo del sollozo, los hípnicos, el terror nocturno que puedan tener los niños que van de 3 a 7 años, psíquicos como las crisis de ansiedad frecuente en la adolescencia. ¿Qué es crisis convulsiva? Que no es lo mismo que crisis epiléptica. Cualquier crisis, pero que tiene una sintomatología motora. Entonces, volvemos a definir qué es epilepsia. Epilepsia es una crisis epiléptica recurrente de 2 o más crisis que están separadas por más de 24 horas y no provocadas por un trastorno agudo como un
traumatismo, una encefalitis, una tumoración, etc. También se considera tras la primera crisis en un paciente con lesión cerebral epileptógena. Bien, entonces, ¿por qué hacemos referencia a estas definiciones? Lo vamos a clarificar más adelante. Con respecto a la epidemiología, se dice que la prevalencia en el mundo son de 10,5 millones de niños que tienen el diagnóstico de epilepsia. Y cada año se van agregando 3,4 millones. Es decir, esta es la prevalencia y esta es la incidencia de personas que van a iniciar su cuadro de epilepsia cada año. Es decir, de todos los que inician con epilepsia, el 40% se da en la población pediátrica. También se sabe que del 1 al 2% aproximadamente de los niños habrá tenido una crisis epiléptica no provocada y el 1%, es decir, 0,8 al 1%, unas crisis repetitivas. Hay varias maneras de clasificar a la epilepsia o a las crisis epilépticas, como vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Ahora vamos a hacer una clasificación desde el punto de vista etiológico. ¿Qué es lo que origina a una crisis epiléptica? Idiopática, un 8%, es decir, no se conoce su causa. Es decir, se hacía una investigación o se asumía que no tenía una causa demostrada. Entonces, cuando la mamá nos preguntaba, y doctor, ¿qué es lo que le está produciendo? Nada, señora, no hemos logrado determinar. Ha sido algo espontáneo, súbito. Literalmente, piña, le tocó, señora, a su niño y su niño tiene el diagnóstico de epilepsia. Eso era antes. Ahora, a medida que se va, digamos, descubriendo o avanzando la medicina, hemos visto que estas que nosotros siempre hemos tipificado como idiopática, tiene una predisposición genética multifactorial. Entonces, sí hay una causa. Siempre hago referencia a la filosofía del Dr. House. El Dr. House siempre hay una causa detrás de cualquier patología. Y eso es importante saberlo. De causa criptogenética, se dice que se asume una disfunción subyacente, es decir, se cree que hay una patología, pero con los estudios que nosotros tenemos a la mano, es decir, laboratorio, neuroimágenes, no hemos logrado todavía descubrir dónde está el problema. Es decir, no hemos demostrado mediante estas pruebas complementarias. Entonces, la posible causa es a nivel histopatológica, es decir, a nivel de un tejido o a nivel celular, pero no de causa genética, sino sería idiopático. Y sintomática en el 68% de los casos, que es una manifestación de la enfermedad neurológica. Es decir, un paciente que no ha sido vacunado, estamos hablando de un niño de 2, 3 años y contrae una meningitis, hace fiebre, vómitos, trastorno del sensorio y convulsiona. Es decir, esta convulsión está siendo un síntoma de la enfermedad. Por eso se llama etiología sintomática, que es la presentación más frecuente. Otra manera de clasificar a las convulsiones, esto también lo hace la ILAE, es en relación en la edad. O sea, cuáles son las causas más frecuentes en la etapa neonatal, en lactantes y niños, en los adolescentes, adultos y jóvenes y otros adultos que no es, digamos, la población que nosotros solemos ver. Nos vamos a quedar con estos tres primeros. En relación a la etapa neonatal, una causa es la hipóxico-isquémica, es decir, un neonato posttérmino que ha sido asfixiado y producto de esa injuria puede convulsionar. Y hay una clasificación que nosotros usamos, que es la de Sarnat 1, 2 y 3, y vemos que en la 2, 3 puede presentar episodios convulsivos. Probablemente se hable más en el capítulo de neonatología. Una hemorragia intracerebral. Una hemorragia intracerebral es frecuente. ¿En quiénes? En los prematuros. En los prematuros, una manipulación mínima, es decir, una canalización, la administración de un medicamento por parte de la enfermera o una evaluación del médico
basta y sobra para generar una hemorragia intracerebral, peri o intraventricular. Mucho cuidado, por eso ustedes cuando vayan, cuando se dé la oportunidad de ir a la parte presencial, van a ver un letrero que dice manipulación mínima. Y no solo la manipulación, incluido el ruido y la luz, pueden ser causantes en un prematuro extremo estos fenómenos. Infecciones agudas del sistema nervioso central, también es prevalente su presentación de la meningitis o encefalitis en la población neonatal. Trastornos metabólicos, por excelencia la hipoglicemia. Dice, pero bueno, doctor, solamente se le ha bajado un ratito la glucosa. Le hemos hecho un hemoglucotés y está en 30. Catastrófico para el futuro. Muy importante para nosotros los pediatras, y convulsionamos al lado del neonato cuando vemos que la glucosa está baja, porque puede dañar, injuriar terriblemente el sistema nervioso central. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes están haciendo el serums y están atendiendo partos, poner en contacto rápido al lado de la mami, estimular la lactancia materna, porque podemos generar una hipoglicemia con sus consecuencias fatales. Pero no solo la glucosa, también el calcio, el magnesio, puede estar alterado el sodio, potasio, etc. Abstinencia a drogas si la mami era una consumidora habitual. Esto en relación a la población neonatal. Con respecto a los lactantes y niños, tenemos las convulsiones febriles, por excelencia de 5 meses a 5 años, como vamos a ver más adelante. Trastornos genéticos, las manifestaciones se pueden dar en esta etapa, trastornos del desarrollo y también traumatismos. A partir de los 6 años, la causa son traumatismos. Y en los adolescentes, también trastornos genéticos y, ¿por qué no?, las infecciones, no necesariamente bacterianas como las meningitis, sino también parasitarias como la criptococosis o y otro tipo de gérmenes, ¿no? Ahora, es importante saber que en adolescentes la presentación por lo general es parcial de las convulsiones cuando estamos sospechando, como por ejemplo la tuberculosis, la neurocisticercosis. Son dentro de las causas más frecuentes infecciosas en esta edad. Entonces ya habíamos clasificado por su origen, por su causa, y estamos haciendo otra clasificación que es por la edad. Con respecto a la fisiopatología, ya no es tanto teoría, sí es cierto, ya es cada vez es más claro saber, y se ha demostrado cómo se dan estos fenómenos. Estrictamente por una función académica nosotros los separamos y vemos que hay 3 posibles causas o teorías de cómo se origina una convulsión. Primero, porque hay una alteración de la síntesis energética. Recuerden ustedes que el cerebro es el órgano más importante y el que más consume glucosa y oxígeno. Entonces su demanda es altísima. Entonces, si hay una alteración en esta cadena de suministro, va a generar un episodio o una crisis epiléptica. La otra causa es un desbalance entre los neurotransmisores. Nosotros recordemos que nosotros, para hacer un funcionamiento adecuado, estamos en un equilibrio, en una homeostasis. Pero cuando hay un desbalance entre los neurotransmisores excitatorios, es decir, un exceso o una deficiencia de los neurotransmisores inhibitorios, puede desencadenar una crisis epiléptica. Y una tercera causa, alteraciones en la membrana celular. Nosotros sabemos que a nivel de la membrana celular, en este caso de la neurona, está la acción polarizante, la acción del sodio, potasio, ATPasa, del calcio, del magnesio. Entonces, una alteración a ese nivel puede desencadenar una crisis epiléptica. Entonces, empezamos describiendo la primera, que es la alteración de la síntesis energética. Como habíamos mencionado, la falta de oxígeno. El caso que yo les había mencionado es la causa más frecuente en los pacientes pediátricos
que son post-término y se demoró o hubo complicaciones en el momento de parto y había una asfixia. La hipoglicemia, no necesariamente en el prematuro, puede ser en un recién nacido a término. Entonces, tener mucho cuidado con esas dos cosas, con la oxigenación y con la glucosa, ya que son entidades que pueden comprometer la integridad de la cadena respiratoria mitocondrial. Y esto lo que va a generar es una disminución de estos productos fosforilados, como el ATP, que van a alterar una gran cantidad de enzimas, como la que interactúa con la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que es la encargada del mantenimiento de la homeostasis del potencial de la membrana celular. Esto, alteraciones en la síntesis energética. Neurotransmisores intervenientes. Habíamos mencionado que hay un equilibrio y el equilibrio está entre los excitatorios o activadores y los inhibidores. Dentro de los activadores tenemos al aspartato, tenemos al glutamato y dentro de los inhibidores tenemos al ácido gamma aminobutírico que nosotros conocemos como GABA. Entonces son estos tres neurotransmisores que tienen que interactuar de manera equilibrada. Si vemos que se activan más los excitatorios, entonces habrán descargas eléctricas. Si estos que son encargados de inhibir a los que son generalmente alborotados, se disminuye la cantidad de GABA, pues también convulsionará. Entonces todo esto tiene que estar en un equilibrio, en una homeostasis. Desbalance entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, es lo que nosotros les habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Cuando hay un exceso de los neurotransmisores excitatorios como el aspartato, el glutamato, va a haber una excitación excesiva y lo cual va a producir una despolarización sincronizada de un gran número de neuronas, como estábamos viendo en este gráfico, ¿no? Se ve, por ejemplo, que está representado una gran descarga que está iniciando una crisis epiléptica por una alteración en el desbalance entre los neurotransmisores. Déficit de neurotransmisores inhibitorios. En este caso estamos haciendo referencia al ácido gamma aminobutírico, al gamma. Cuando esta está disminuido, evidentemente hacen un festín los otros dos excitatorios, ¿no? ¿Cuáles son esos dos? El aspartato y el glutamato. Alteraciones de la membrana celular. Habíamos mencionado que hay un equilibrio en todo este sistema, pero también intervienen el calcio y el magnesio y interactúan con la membrana celular. Entonces, cuando hay una inhibición del movimiento del sodio a través de la membrana celular, por tal razón, como dice, es de esperar que la hipocalcemia y la hipomagnesemia desencadenen un incremento en la entrada de sodio a la célula por la consiguiente despolarización. Entonces, lo que les he presentado en las tres diapositivas anteriores es una separación académica para entenderlo, pero recuerden que todo esto, es decir, la actividad de la membrana celular, el equilibrio de los neurotransmisores, tanto activadores como inhibidores, y la cadena de suministros, que es glucosa y oxígeno, tienen que estar en equilibrio. Si se altera en algún nivel, vamos a tener como consecuencia una crisis epiléptica. Y estos mecanismos es importante saber porque justamente es este nivel donde van a actuar los medicamentos anticonvulsivantes. Por ejemplo, ¿qué medicamentos van a trabajar apoyando al GABA? Es decir, lo que van a hacer es facilitar esta acción inhibitoria del GABA, las benzodiazepinas, el diazepam, por ejemplo, ¿no? El fenobarbital, quienes, por ejemplo, van a alterar o van a actuar bloqueando estos canales de sodio, la fenitoína, la carbamazepina, la motrillina. El ácido valproico actúa a ambos niveles, suprimiendo la actividad de los excitatorios y también uniéndose a los receptores de los GABA. Entonces, esta parte sí me demanda más tiempo porque aquí está la parte que nos va a permitir comprender también el tratamiento y el manejo de un paciente con
epilepsia. Otro tipo de clasificación, y sigue muy vigente porque esta clasificación es antigua desde los 80 y en la última guía de la ILAE, que es del 2019-2018, persiste y es una buena clasificación. Y esta es una clasificación en relación a la presentación, digamos una clasificación semiológica, es decir, convulsiones parciales, convulsiones generalizadas primarias y convulsiones no clasificadas. Todo lo que estamos haciendo es con finalidad académicas de tratar de orientarnos y tratar de comprender, pero en la práctica el espectro de presentaciones de las convulsiones es amplísima. Difícilmente nos permitiría tipificarlos, digamos, de una manera más específica. Por eso existen estas clasificaciones, digamos, más generales de convulsiones parciales. Convulsiones parciales hace referencia a la convulsión parcial simple, aquella donde no está involucrado la pérdida de conciencia. No pierden la conciencia, pero sí hay una extremidad probablemente o una parte del cuerpo que está alterado y empezado a hacer un movimiento o una convulsión, ¿no? Las convulsiones parciales complejas es parcial porque solamente un segmento, una parte del cuerpo se está moviendo porque tiene una actividad, digamos, específica a nivel cerebral. La manifestación es ya el movimiento corporal, pero digamos la descarga se está dando en una sola parte del cerebro, pero se dice que es compleja porque ya hay compromiso de la conciencia, es decir, el paciente pierde la conciencia. Y las convulsiones parciales con generalización secundaria, es decir, inician la convulsión parcial y posteriormente terminan en una convulsión generalizada. ¿Ya? Difícil de verlo en la práctica. Nosotros, como vamos a describir más adelante, preguntar a los papás, a los cuidadores, cómo ha iniciado. Es complicado, es una situación muy tensa, difícil, angustiante para los padres. Dentro de las convulsiones generalizadas, es decir, que ya en todo el cerebro hay una actividad eléctrica normal, tenemos las crisis de ausencia, que es justamente el tema que se va a tocar, hoy ya están tocando en la práctica, que corresponde a este tema de crisis epilépticas, petit mal o pequeño mal. Tenemos las crisis tónicas o clónicas o tónico-clónicas, conocidas como gran mal. Están las tónicas, están las atónicas, también las mioclonías y sobre todo la mioclonía juvenil. Y dentro de este gran espectro están las convulsiones no clasificadas. Y dentro de esas tenemos las convulsiones neonatales, espasmos infantiles. Las convulsiones neonatales lo tocarán en su oportunidad cuando desarrollen el capítulo, pero les voy adelantando que tienen una presentación típica. Y Volp, que es el autor, hace la clasificación clínica de Volp en neonatos. La gran mayoría tiene una presentación sutil o mínimas. Probablemente cuando yo les digo cómo describirían una crisis epiléptica, y todos vamos a hacer referencia a la convulsión típica que hemos grabado en la cabeza, que es la tónico-clónica generalizada, ¿no? Es decir, que tiene movimientos de todas sus extremidades, ha perdido la conciencia, está acompañado de actividad autonómica como sudoración, cianosis, pérdida postural, de repente relajación de esfínteres. En el neonato no. Son convulsiones mínimas, sutiles. De repente hay una actividad de besuqueo. Dice, uy, qué coqueto es este bebé. Y no es que sea un coqueto porque me está dando besitos o me está mandando besitos. Es un tipo de convulsión que es probablemente como una especie de reflejo de succión. Otra mamá dice, parece que mi hijo va a ser futbolista porque está moviendo los pies. Y puede ser un tipo de convulsión. Entonces hay que entrenarnos bastante y ser muy observadores en estos casos, ¿no? El 65% va a tener esta presentación. Tenemos las clónicas, se presentan en un 20%, las tónicas en un 10% y las mioclonías en un 5%. Clasificación clínica de Volp para las crisis convulsivas en la etapa neonatal. Este gráfico es muy importante. Este gráfico nos va a permitir, digamos, seguir. Esto es como una hoja de ruta cuando nosotros estamos en una unidad de emergencia.
cuando recibimos un paciente, entre comillas, con sospecha de convulsión. Convulsión siempre usamos el término, pero recuerden que convulsión hace referencia estrictamente a movimiento motor. El término más correcto es crisis epiléptica. Pero más general todavía que crisis epiléptica es crisis cerebral o trastorno paroxístico cerebral. ¿Por qué? Porque hay un gran grupo que remeda, es similar, parecido en la presentación a la crisis epiléptica, pero la verdad son trastornos, como dice acá, trastornos paroxísticos no epilépticos. ¿Correcto? O sea, se parecen en la presentación, pero no lo son, como vamos a describir más adelante. Entonces, si yo tengo duda, lo primero que diré aparentemente es un trastorno paroxístico cerebral y ya a medida que voy avanzando con la anamnesis, con la exploración y los antecedentes, veré si se trata de una crisis epiléptica o de una crisis no epiléptica. Como habíamos descrito, una de las causas, por ejemplo, también es anóxica. Y el ejemplo típico en la edad pediátrica es el espasmo del sollozo. Ese niño que puede presentarse desde los 6 meses hasta los 2 años. El niño que cuando está enojado, está haciendo una rabieta, empieza a llorar, a gritar, y en ese momento se queda en una apnea expiratoria. Y ya no puede respirar más, se pone cianótico y se tumba, se cae y puede perder la conciencia. Dramático, terrible para el papá, ¿no? Pero no es una descarga normal, porque si no sería una crisis epiléptica. Lo que está ocurriendo es otro fenómeno, es un fenómeno de hipoxia, ¿correcto? Más no de una descarga anormal. Entonces, eso se tipifica como trastorno paroxístico no epiléptico. Y la acianótica, porque también hay la otra presentación, lo puede dar los niños por un miedo o por dolor. Se quedan pálidos en vez de cianóticos y también pueden perder la conciencia. Las otras son las símnicas. El ejemplo más típico es los terrores nocturnos. Los niños de 3 a 7 años suelen presentar, despiertan angustiadísimos, llorando, gritando, con palpitaciones, sudoroso, y a veces cuando la mamá lo quiere calmar no puede, y al ratito pasa este evento, duermen y al día siguiente como si nada hubiera pasado. Es más, no lo recuerdan. Hay una historia de amnesias. Eso lo caracteriza más bien. Y no se trata de una crisis epiléptica, sino de un trastorno paroxístico no epiléptico. Y otras de las más comunes que podemos citar en otro grupo poblacional, por ejemplo en los adolescentes, son las crisis psicógenas, ¿no? De repente un adolescente pelea con el enamoradito, que es típico porque nosotros vemos en los hospitales hasta los 18 años, o porque se jaló el año, ¿no es cierto? Empiezan a ser como un cuadro convulsivo, ¿no? Aparentemente pierden la conciencia, se desvanecen y en el colegio todos asustados lo traen a nuestra emergencia. Eso es considerado un trastorno paroxístico no epiléptico. Generalmente es un 10%. Mucho cuidado con las crisis febriles, que es muy diferente a la convulsión febril que vamos a ver después. Es decir, una crisis febril, per se a la fiebre, los niños pueden presentar un cuadro similar con movimientos de extremidades, incluido a desvanecerse, pero no hay una descarga normal. Entonces, también estas crisis febriles, que es de un 3-4%, es un trastorno paroxístico no epiléptico. Y por otro lado, o sea, también puede pasar, no creo que sea, y sí, realmente puede ser. Entonces, en ambos casos, es muy importante, después del evento, después del susto, porque no crean que cuando llega una crisis epiléptica es bonito la emergencia, no sabemos en qué momento va a parar, los papás vienen gritando, llorando, desesperados, porque es natural. Entonces, en ese momento nosotros nos abocamos, como vamos a ver más adelante, el manejo en compensación y estabilizarlo y posteriormente haremos todas las preguntas para llegar a esto, ¿no? Si es una crisis epiléptica, nosotros tenemos que ver, es una crisis espontánea, como les había mencionado, súbitamente apareció, ¿es única o es recurrente? Y si es recurrente, será tipificado como epilepsia. Las crisis agudas sintomáticas o provocadas pueden ser benignas
o potencialmente graves. Dentro de las benignas tenemos la convulsión febril, las parainfecciosas, por decir, tenemos unas patologías que pueden asociarse con cuadros parecidos o con cuadros de la meningitis aséptica. Mucho cuidado con esos cuadros. Y acá, digamos, está el espectro más grande que nosotros solemos tener, ¿no? Como la meningoencefalitis. O sea, detrás sí hay una causa. Recordemos que el 90% de las meningitis en toda la población se da en la población pediátrica. En menores de 5 años se da el 90% de todas las meningitis. Entonces, un niño, aparte de la fiebre, vómito, cefalea, el sensorio alterado, puede presentar convulsiones, ¿correcto? Una hemorragia cerebral, habíamos puesto de ejemplo los prematuros, una alteración electrolítica, sobre todo en los lactantes que de repente no reciben lactancia materna exclusiva o están iniciando su alimentación y hacen una diarrea por rotavirus que es muy vomitiva y además muchas cámaras diarreicas, entonces pueden hacer un trastorno electrolítico y suficiente para que el niño convulsione. La hipoglicemia, como habíamos mencionado también en los recién nacidos. Intoxicaciones. Sí se ve intoxicaciones por diversas sustancias. Plomo, porque los papás se dedicaban a hacer tinas, baldes y había mucho contacto con el plomo. Recuerdo que un paciente llegó convulsionando. Otro niño que llegó convulsionando y no sabíamos la causa, fue rápida, súbita aparentemente, pero después descubrimos que había llevado algo a la boca y era piretroides que la mamá había puesto para, me parece, para las cucarachas en la casa. Entonces, sí se dan estos casos, no son raros. No digo que son frecuentes, pero se suele ver en las emergencias. Drogas, probablemente en los adolescentes, en los más pequeños también hemos tenido oportunidad de ver esto más por una ingesta casual. Probablemente los padres son los consumidores y nos llegó en apnea, convulsionando y después nos hizo apnea el paciente, ¿no? Bien, continuando, entonces nosotros lo que debemos preguntarnos siempre es este trastorno paroxístico que aparentemente me está haciendo sospechar, ¿es una crisis epiléptica o es un trastorno paroxístico no epiléptico? Entonces, lo que yo siempre tengo que hacer en la emergencia después de ver el evento es caracterizar, tratar de yo buscar, digamos, cuáles son la forma de presentación. Esa presentación hubo alteración del tono, es decir, el paciente de repente súbitamente se desvaneció, cayó al piso, presentó movimientos anómalos, focales, una sola extremidad, una sola parte del cuerpo, o fueron generalizadas desde el inicio. Hubo o no hubo pérdida de conciencia, como habíamos mencionado en las convulsiones o en las crisis epilépticas parciales simples, no hay pérdida de conciencia. En las otras no clasificadas, muchas como las mioclonías juveniles, en las convulsiones temporales, no hay pérdida de conciencia y ni siquiera de postura. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante también preguntarnos si hay o no hay pérdida de conciencia, si hay un comportamiento alterado. Por ejemplo, en estas mioclonías juveniles, el paciente tiende a hacer flexión brusca de sus dos extremidades de manera simétrica, o el paciente que tiene convulsión temporal tiende a girar o hacer círculos sobre su mismo eje. No ha perdido la conciencia, pero tiene ese tipo de comportamiento, un comportamiento alterado, ¿no? Entonces, nosotros haciendo una anamnesis correcta, adecuada, como dice acá, nos va a permitir diferenciar si estamos frente a una crisis epiléptica de la que no es. Entonces, si nosotros sospechamos que estamos en un trastorno no epiléptico, pues bien. ¿Por qué? Porque nos va a evitar ansiedad de la familia y también del niño, nos va a evitar hacer exploración complementaria innecesaria y someterle a una iatrogenia farmacológica. Recordemos que el tratamiento no es como un resfrío, un problema agudo temporal que puede ser una semana. Acá el tratamiento puede ir de meses a años inclusive. Entonces, mucho cuidado.
de tipificar de manera inicial si estamos frente a una crisis de epilepsia o un trastorno paroxístico no epiléptico. En las crisis epilépticas es importante todo lo contrario, no retrasar el diagnóstico, ¿correcto? El retraso en el estudio y el tratamiento puede generar, sobre todo en el paciente pediátrico, alteración en el neurodesarrollo. Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico rápido, precoz, para poder iniciar un tratamiento adecuado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Nosotros tenemos que hacer una anamnesis detallada a los padres, ¿no es cierto?, a los testigos presenciales, si son adolescentes en el colegio, que nos brinden datos, sobre todo cuando es un primer episodio. Cuando ya son recurrentes, por lo general ya nos refieren, soy epiléptico o es epiléptico, entonces ahí las cosas tienden a ser más claras. Si el niño puede brindarle información, perfecto. Generalmente niños de 6, 7 años ya nos pueden brindar algún tipo de información, sobre todo si ha tenido aura o no ha tenido aura, si recuerda o no recuerda, etc. Esto es tener estos datos lo antes posible para que los testigos o el propio niño pueda olvidar algún tipo de detalle que es importante para nosotros. La exploración física suele ser normal en los trastornos paroxísticos no epilépticos y en la mayoría de los niños con crisis epilépticas no sintomáticas. Un examen muy importante que a pesar del tiempo no ha perdido vigencia es el electroencefalograma. Es esencial para el estudio de la epilepsia, pero como dice acá, pero un electroencefalograma normal no necesariamente descarta una epilepsia. Y todo lo contrario, un electroencefalograma anormal no siempre indica patología, ya que hasta un 5% de los niños normales pueden tener un electroencefalograma anormal. Entonces, cuando nosotros hacemos estas preguntas, si estaba alterado el tono, cómo estaba el movimiento, si hubo pérdida o no de la conciencia, es para ver dónde probablemente se está afectando o se está generando estas descargas anormales. Si vemos que son convulsiones, es decir, movimientos motores, el área probablemente afectada sea la corteza motora, es decir, toda esta parte anterior, la área prefrontal. Si vemos que hay una pérdida de conciencia, probablemente también haya un compromiso de la formación reticular ascendente, esa parte importante que está encargado de la vigilia del sueño. Manifestaciones del tipo vegetativas como sudoración, caída de la presión brusca, etcétera, puede estar comprometido la parte del hipotálamo. Entonces, continuamos. ¿Cómo diferenciar una crisis epiléptica de la que no Doctor, es? perdón, Sí, son 5 para las 8, por si acaso. ya, creo que estamos en la mitad. Voy a tratar de correr. En respecto a la anamnesis, la edad, ¿no? Hay que hacer una descripción detallada del episodio, en qué circunstancias ocurrió, si es en el momento del día o de la noche, porque hay algunas predilecciones de presentación en algún tipo de crisis, qué actividad estaba realizando, preguntar por enfermedades sistémicas interrecurrentes que también pueden asociarse a convulsión. Por ejemplo, el trastorno de espectro autista tiende o se asocia bastante a presentación de crisis epilépticas y demás síndromes también. Si toma o no toma medicación, si ha podido ingerir alguna sustancia tóxica. Entonces, no olvidar hacer estas preguntas. La edad es importante porque rápidamente nos va a tipificar en las posibles causas. Si me dicen que es un neonato, rápidamente a mi cerebro viene un evento hipóxico isquémico, si es un posttérmino, si es un prematuro, una hemorragia, de esa manera. Entonces, la edad es muy importante en pediatría. Entonces, también conocer los antecedentes psicomotor, si ha tenido crisis previas, si hay historia familiar. Recordemos que un 20% se asocia con antecedentes familiares de epilepsia, si hay historia de síncopes, cardiopatías, y ahora con la modernidad, ya que el celular, digamos, se ha convertido en un instrumento muy importante. En los casos que son dudosos, nosotros pedimos a los papás
pedir si hay grabaciones de cómo es este evento que aparentemente se está sospechando de una crisis epiléptica, ¿no? Creo que para la práctica le he incrustado 4 videos para que puedan ver las diferentes presentaciones de unas del petit mal, que es el tema de la práctica. Si ha habido pérdida de conciencia o desconexión del medio, si ha habido movimientos involuntarios, la incontinencia de esfínteres, etcétera, etcétera, como habíamos mencionado. Y este cuadro resume todo lo que hemos conversado. Es como cuando nosotros, no solo los chicos, también las chicas, nos gusta el fútbol, siempre hay una previa, todo lo que se comenta en el momento del episodio y después del evento. Entonces nosotros tenemos que averiguar qué es lo que estaba haciendo, qué sensaciones tenía el paciente antes del evento o de la crisis epiléptica, si ha tenido signos sensoriales, si ha habido otro tipo de síntomas, si ha habido factores precipitantes como dolor o frustración, por ejemplo, para el espasmo del sollozo, de repente hubo un traumatismo y también es una causa de una convulsión sintomática, etcétera, ¿no? En las características del episodio, nuevamente estamos repitiendo, signos motores, si son focales, generalizados, si son sincrónicas o asincrónicas entre ambos semicuerpos, etcétera. Si ha habido signos sensoriales, alteraciones autonómicas. Acá les doy un datazo. Ver las pupilas es importante, sobre todo en aquellos que estamos sospechando de trastornos paroxísticos no epilépticos. El ver la pupila y ver que hay midriasis, literalmente nos está diciendo que ese paciente está en una crisis epiléptica, al igual de la desaturación. Entonces, esos dos datos nunca lo vamos a ver en alguien que está haciendo un trastorno paroxístico no epiléptico o un síndrome conversivo, por ejemplo, ¿no? En vez de que esté relajado el párpado, nosotros encontramos resistencia en este tipo de pacientes. Ver si se acompaña de palidez, vómitos, signos sensitivos, etcétera, 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 ¿no? Con respecto a la sintomatología posterior, recuperación inmediata o no, por ejemplo, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, por lo general tienen un despertar un poco más lento, ¿no? Y algunos signos neurológicos focales, como la paresia de TOT, que suele presentarse en los niños, pero es una, digamos, presentación temporal que posteriormente desaparece. Con respecto a los tipos de crisis, acá tenemos una convulsión tónica, que es una contracción brusca de la musculatura. Miren, intenta hacer un arco. Acá tenemos una convulsión tónico-clónica, es decir, hay una fase de relajación y de contracción. Acá tenemos una convulsión tónica que pierde la postura y, y cae al piso, ¿no? Entonces, las epilepsias generalizadas, tenemos crisis tónicas, las clónicas y las crisis tónica-clónicas generalizadas. Las tónicas, como habíamos visto en la foto, y que está en la parte inferior, contracción muscular mantenida, de segundos a minutos. Las clónicas, hay una fase de contracción y relajación muscular que tienden a ser repetitivas y tienen un componente rítmico, como estamos viendo en este gráfico. Y las convulsiones tónico-clónicas generalizadas tienen síntomas autonómicos predominantes, cianosis, apnea, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, etc. Continuamos con las generalizadas. Como estamos viendo, miren en este gráfico, todas las áreas están alteradas y se está viendo estas ondas anormales espiga-onda en el electroencefalograma, ¿no? Tenemos las crisis atónicas, mioclónicas y las crisis de ausencia. Vamos a hablar un poquito de esta, ya que es de presentación, digamos, no muy frecuente, pero se suele ver, que son desconexiones de inicio súbito, de detención de la actividad que va de 5 a 15 segundos. El 90% va entre 5 a 10 segundos. Vamos a dar hasta 20 segundos el otro 10%. Una crisis de ausencia más de 30 segundos, duden que sea una crisis de ausencia, ¿ok? No pierde el tono muscular, puede asociarse a fenómenos motores discretos como parpadeos o elevación de la mirada, ceden bruscamente,
recuperando la actividad previa que estaban realizando, ¿no? Lo describo esto porque me parece que hay preguntas de exámenes, ojalá que venga porque sea planteado. En relación a las crisis focales, como vemos, acá nuevamente hacemos un corte del encéfalo y vemos que solamente el área 3 y 4 está alterado y posteriormente hacen una generalización secundaria, es decir, también se compromete el área 1 y 2. Pero mucho cuidado, en la práctica